Bien, vamos a seguir con la segunda parte, este, hablando ahora de la medición a través de tanques o por medio de tanques de medición. Este, la medición en tanques es tal vez la medición más tradicional que hay en la industria petrolera. Todavía se utiliza. De hecho, una de las verificaciones requeridas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, uno de los tipos de mediciones aceptados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en México, es la validación de la producción contra un tanque de medida. O sea, digamos que es un método de verificar que los medidores de flujo en línea estén trabajando correctamente mediante la medición en un tanque de medida. Generalmente son tanques de los cuales se conoce su volumen. Son tanques que son calibrados precisamente porque son utilizados para medición. Entonces, esa calibración puede ser realizada de acuerdo al cálculo basado en la circunferencia del tanque y a la altura, y pues considerando también los accesorios que tenga dentro y que resten o agreguen volumen al cilindro, o directamente llenarlo con una cantidad conocida de agua. Si yo tengo una cantidad medida ya que conozco de, por ejemplo, 500 barriles, para calibrar un tanque de 500 barriles, entonces pues, la introduzco en el tanque y si se llena, pues efectivamente está calibrado para 500 barriles. Entonces, es ampliamente utilizado en la industria petrolera, tanto en las instalaciones de producción, en las baterías de producción, como en los patios de tanques de almacenamiento. También se utilizan tanques de medida ahí en estas instalaciones. En el caso de la medición, se involucran las variables de nivel, obviamente, temperatura y presión, dado que, pues, dependiendo de algunos fluidos, se ven afectadas las mediciones por presión y temperatura. Entonces, no solamente se mide el nivel del tanque para determinar el volumen que almacena, sino que también se debe considerar los efectos por presión y temperatura en algunos casos. Y bueno, los métodos de medición dependen del tipo de tanque, del tipo de fluido y de la manera en la que se utiliza el tanque. Vamos a ver algunos métodos de medición. Estos, como les comenté, estos tipos de tanques de medida se utilizan en diferentes tipos de instalaciones, desde las instalaciones de producción, refinerías, industria petroquímica, hasta patios de almacenamiento de combustible o de productos químicos. Y esa información que se obtiene de la medición a través de tanques se utiliza también para diferentes finalidades, entre las cuales están pues, operación y movimiento de petróleo, control de inventario de la producción, transferencia de custodia, en el caso de la medición con tanques calibrados, balance de masa y control de pérdidas de la producción, conciliación de volumen en el caso de que quieran verificar la medición de un sistema de medición en línea contra la medición en tanques, prevención de sobrellenado y detección de fugas.
Ahí en la imagen se ve pues, un accidente en un patio de almacenamiento en Puerto Rico. La tecnología para medición de tanques es variada. Principalmente se cuenta con la medición manual, que todavía se hace en ciertas instalaciones, los medidores de boya, tipo boya o de servomecanismo, y los medidores de radar, que son, pues, digamos, la tecnología más reciente y la que más se utiliza actualmente desde el punto de vista técnico. La medición manual se hace a través de una cinta métrica, una cinta graduada, calibrada, y se utiliza en la mayoría de los tanques atmosféricos. Esa cinta está especialmente diseñada, tiene un contrapeso, como se ve ahí en la imagen, una plomada parecida a la que utilizan los albañiles, y que pues, su función es mantener la cinta vertical, pues, mantenerla estirada y mantenerla siempre vertical. Y la cinta, una cinta normal graduada en milímetros o fracciones de pulgada, dependiendo de las unidades que estén utilizando. Y la cinta se puede utilizar para medir vacío, o sea, el volumen vacío o el volumen, el nivel de líquido, ¿no? El volumen vacío es la distancia que hay entre la superficie del líquido y el punto de referencia donde se toma la medición. Digamos, en este caso, el volumen vacío en la imagen sería la diferencia entre Y y X, ¿no? Siendo Y la longitud total desde el punto de referencia hasta el punto del contrapeso de la cinta, y siendo X la distancia entre la punta del contrapeso y la superficie del líquido. Ese sería el volumen vacío. Determinando el volumen vacío, pues sabemos cuánto es el volumen del líquido, ya que conocemos la capacidad total del tanque. Y estas medidas suelen utilizarse, pues, en líquidos más pesados, en los cuales no, digamos, la cinta tiende a flotar. Entonces, los crudos tipo petróleo negro, oil, petróleo crudo, pues utiliza este tipo de medición de vacío, de volumen vacío. Y la medición directa del nivel, ¿no? se lleva la cinta hasta la referencia del fondo del tanque, y se determina el nivel a través de la marca que deja el fluido en la cinta. Se utiliza para fluidos limpios, ¿no? Que se puedan apreciar claramente la marca que deja el fluido en la cinta, ya que la cinta está completamente sumergida dentro del tanque, dentro del fluido. Entonces, para este tipo de medición se utiliza una pasta en la cinta, una pasta de indicación que marca precisamente la interfaz donde queda el nivel de líquido impregnado en la cinta. A nivel de estándar o de norma que rige este tipo de medición, API del
manual de procedimiento para medición, el estándar de manual de procedimiento de medición, en su capítulo 3.1a, describe específicamente cómo realizar una correcta medición manual. En el caso de los medidores tipo boya, los primeros diseños aparecieron por allá en la década de 1930, y conecta pues básicamente una boya que está flotando en el tanque, en el interior del tanque, con un mecanismo de nivel que indica pues el nivel de la boya y transforma ese nivel en volumen, pues, ¿no? El indicador indica qué volumen basado en el nivel que tiene el líquido. Utiliza un mecanismo de resortes que están en el exterior del tanque y unas poleas que permiten pues la transmisión del movimiento de la boya hacia el mecanismo del indicador. Estos medidores no requieren alimentación eléctrica, ningún tipo de energía eléctrica, son completamente mecánicos. El movimiento del líquido es el que acciona el medidor. También se pueden motorizar de manera remota, se le puede incluir un transmisor que envía los valores del nivel del tanque a través de cables, una señal a la sala de control. No son unos medidores muy exactos, su rendimiento de precisión suele ser bajo y pues existen muchas fuentes de error, porque hay muchos mecanismos envueltos en la medición, entonces hay muchas fuentes de error asociadas a esta medición, por eso no es tan exacto. Y debido a sus partes móviles, pues requiere mucho mantenimiento en comparación con la medición manual. En el caso de los medidores de servo o de servomecanismos, también fueron desarrollados pues, por allá en la década de los 50, y vino a reemplazar al medidor de boya. Entonces, el desplazador que utiliza este tipo de mecanismos tiene flotabilidad, pero no flota en el líquido. Debe estar suspendido de un cable, el cual está conectado pues, al mecanismo, al servomecanismo, en la parte superior del tanque. Un sistema de pesaje en el medidor, el servomecanismo, detecta la tensión del cable, señales del mecanismo de pesaje, controlan el motor eléctrico y hacen que el desplazador siga los movimientos del nivel del líquido. Entonces, un transmisor electrónico envía esta información a nivel de buses de campo, de Fieldbus, la conexión Fieldbus, envía la lectura a la sala de control. Ese tipo de mecanismo debe estar incluido en un tubo estabilizador para evitar que el desplazador del servomecanismo ande vagando por todo el tanque. Va dentro de un tubo estabilizador y generalmente este medidor
de servo funciona mejor que un medidor de boya, ya que pues tiene menos complicaciones mecánicas que el otro. Sin embargo, pues, también tiene muchas partes móviles, y el desplazador y el cable están siempre en contacto con el líquido del tanque. Por consiguiente, pues también requiere una frecuente calibración y mayor reparación, mantenimiento de rutina. En el caso de los medidores tipo radar, los primeros medidores aparecieron por ahí en la década de los 70, sobre todo en aplicaciones para buques, cisternas, marinos. Y a principios de los 80, los medidores se desarrollaron para adaptarse a los tanques de almacenamiento en tierra. Actualmente son muy comunes, existe una gran demanda, y reemplazan a sensores de tipo capacitancia, ultrasonido o los mismos mecánicos. Fíjense que esta imagen es el primer medidor tipo radar que se instaló en tierra. Y ya este es otro de pues, una generación mucho más nueva, ¿no? Bastante compacto. Este tipo de medidores no tienen partes móviles, por lo tanto no requiere un mantenimiento regular, no requieren contacto directo con el fluido, por lo tanto es posible utilizarlos para una amplia variedad de líquidos, desde muy pesados hasta muy livianos o hasta incluso gases licuados. Y son medidores que tienen una longevidad pues bastante grande, pueden seguir utilizándose eficientemente por más de 30 años incluso. No requiere su recalibración. El funcionamiento de estos medidores de tipo radar es similar a cuando veíamos los ultrasónicos, los medidores ultrasónicos. Generalmente utilizan un procesamiento de señales de onda continuo de frecuencia modulada, que son enviadas en forma de pulso. Entonces, en función de cómo se atenúa esa onda, ese pulso, se detecta el nivel del líquido. Si está más alejado o menos alejado, pues eso es directamente proporcional a la atenuación de la onda. Entonces, como dice allí, son muy precisos, tienen una precisión de medición de hasta 1 milímetro o menos en un rango de 50 metros, o sea que la precisión es bastante alta. Estos medidores utilizan unas antenas, están especialmente diseñadas para poder proporcionar tanto la precisión como la precisión de la instalación. Y
deben estar diseñadas para cubrir todo la amplitud de la onda, para que no interfieran con, por ejemplo, las paredes del tanque, si están ubicadas cerca de las paredes del tanque, como en este caso se muestra en la figura. Si la amplitud de la señal choca con la pared, pues eso distorsiona la onda del radar, y entonces se tiene que utilizar una pantalla o una antena más amplia para que no choque con la pared. Vamos a ver un video que explica este procedimiento de medición de nivel por radar. Ellos lo llaman time of flight o tiempo de vuelo de la señal. Okay. Cada día se llenan y vacían tanques de almacenaje con productos muy variados. Por ejemplo, agua potable, zumos, aceites y combustibles, ácidos o también sólidos como grava, peles de plástico o polvo. Puesto que estos productos pueden tener propiedades completamente distintas, existen también distintos principios de medida para detectarlos. Por ejemplo, para la medición continua de nivel en líquidos o sólidos granulados mediante el método del time of flight, conocido también como tiempo de vuelo o tiempo de retorno. Hacia 1910, Alexander Beam consiguió ubicar objetos gracias al reflejo de ondas de sonido. El también llamado sonar es el principio de medida ultrasónico. Alrededor de 1886, mientras se trabajaba en un experimento con ondas electromagnéticas, Heinrich Rudolf Hertz descubrió que las ondas se reflejaban en objetos metálicos. Este hecho constituyó las bases para la medida de acuerdo al principio radar. Miremos más de cerca cómo funciona este método de medida. Los instrumentos time of flight detectan continuamente el nivel en tanques y silos. Pulsos ultrasónicos o radar son emitidos, reflejados en la superficie del producto y recibidos de nuevo por el sensor. La distancia entre el instrumento y la superficie del producto se puede calcular midiendo el tiempo de vuelo. Las ondas ultrasónicas son ondas mecánicas. Los pulsos ultrasónicos son generados piezoeléctricamente y reflejados en la superficie del producto debido a la diferencia de densidad entre el aire y el producto. El periodo de tiempo medido y analizado por el instrumento entre enviar y recibir el pulso es una medida directa para calcular la distancia entre la membrana del sensor y la superficie del producto. Las microondas o las ondas radar son ondas electromagnéticas. Los pulsos radar son generados electromagnéticamente y se reflejan en la superficie del producto gracias al cambio de constante dieléctrica. Los pulsos radar de alta frecuencia se pueden guiar a lo largo de una varilla hacia el producto o pueden ser emitidos libremente en un tanque. La medición time of flight se muestra aquí con un ejemplo de emisión de pulsos radar sin contacto, que trabaja tanto en líquidos como en sólidos. Los pulsos emitidos se reflejan en la superficie del producto y son detectados por el instrumento. El tiempo de vuelo de los pulsos determina la distancia entre el transmisor y la superficie gracias a conocer la velocidad de propagación. En el caso de los pulsos radar, estos viajan a la velocidad de la luz. Teniendo en cuenta la altura del tanque, el nivel se puede calcular fácilmente. Bien, eso es cómo funciona el sistema de medición por radar. Bueno, con eso cubrimos, digamos, los sistemas de medición. Ahora vamos a hablar un poco de lo que significa o lo que tiene que ver con automatización y control de los procesos.
Entonces, rápidamente, pues, está involucrada la instrumentación y control de los procesos prácticamente en todos los niveles de la industria petrolera. Entonces, primero se aparecieron los controladores locales, luego pues los neumáticos, hasta llegar a desarrollar pues los electrónicos y los controladores lógicos programables que actualmente se tienen en la industria. Aquí, independientemente de la tecnología que se utilice, el fundamento de las técnicas de control pues, es reemplazar la acción directa del hombre en el manejo de los procesos para minimizar riesgos y fuentes de error. Vamos a hablar un poco de la simbología y la nomenclatura, porque es importante que ustedes conozcan, sepan identificar en un plano la simbología de los elementos de los equipos de producción de un proceso productivo en la industria petrolera. Pues. En este sentido, la simbología de equipos de proceso y la identificación de los instrumentos están normalizadas o normadas por la norma mexicana, norma de referencia de Pemex 032 y la 226, así como unas especificaciones que Pemex generó para sus empresas contratistas, para hablarlo en los mismos términos con las compañías contratistas, que es la P2040101 y 02. En ella pues, simplemente especifica cuál es la simbología correcta para determinados equipos, por ejemplo, en este caso recipientes a presión, cómo se representan. En el caso de líneas, conexiones, desde tuberías, auxiliares, principales, enterradas, con aislamiento, etc. También algunas conexiones como tipo vida por orificio, como las que vimos cuando vimos los medidores, placa de orificio, orificio de restricción. En este caso vemos algunos accesorios como toma de muestras, toma de muestra normal, con enfriamiento, con calentamiento, lo que se conoce como discos de ruptura, que los vimos también cuando veíamos los dispositivos de seguridad de los separadores. Esta es la simbología correcta para los discos de ruptura. Algunos otros accesorios como venteos, puntos de drenaje o de DN, las venas rectificadoras de flujo o los rectificadores de flujo, etc. En el caso de los medidores de flujo, existe uno que se llama Picon, que no lo estudiamos, pero es un medidor de tipo presión diferencial también. Este sería su simbología, el medidor de tipo turbina, lo vimos, sería estos serían los de tipo fitting, que llevan una placa de orificio, un portaplaca como estos que están acá. Este sería un medidor tipo turbina. En este caso vemos los de tipo Coriolis y ultrasónico. Como se ven, fíjense que lo que les comentaba, el tamaño son muy voluminosos, dependiendo del diámetro. Entonces, están montados en una tubería de 10 pulgadas y son muy grandes y difíciles de instalar. Estos son unos medidores ultrasónicos también.
instalados en una instalación de Pemex, plataforma de Pemex. Las válvulas de compuerta, las válvulas de globo, estas las vimos también cuando vimos los separadores, los accesorios de seguridad de los separadores, tipo check o dual check. Vamos a pasarlo rápidamente porque de esto ya hemos hablado. En este caso, la simbología para las señales de tipo apilado o tipo hidráulica, neumática o eléctrica. Esta es la nomenclatura para los tanques y recipientes en el caso que nos atañe ahorita, pues, separadores y tanques de almacenamiento. Y vamos a hablar un poco de la simbología de identificación de los instrumentos. Aquí normalmente un instrumento se identifica por un código alfanumérico que tiene esta estructura, 3 letras y 3 números, ¿no? Entonces, lo que significa cada letra y cada número lo vamos a ver. La primera letra, los 3 números, corresponden al lazo de control. Las 3 letras identifican la función del instrumento y los 3 números corresponden al número del lazo de control. Por ejemplo, un instrumento identificado como PIT 103, ¿verdad?, corresponde al lazo de control de presión 103 y es un instrumento indicador transmisor de presión. Eso es lo que significa esa nomenclatura. Entonces, en función de la simbología de la identificación del instrumento, uno puede determinar cuál es su función y a qué lazo de control pertenece. Esta identificación generalmente es común para todos los instrumentos o funciones del lazo de control. También se pueden agregar prefijos o sufijos para modificar o complementar la información de un instrumento. Por ejemplo, en este caso, 10, PIT 103A. En este caso, la letra y el número son opcionales para determinar alguna característica especial del instrumento. La identificación de la función, en este caso de las letras, la primera letra señala la variable medida, la variable inicial, y las siguientes, la siguiente o las siguientes identifican las funciones desempeñadas. Por ejemplo, en este caso, el 103, la P significa presión y la I y la T significan indicación y transmisión, respectivamente. La identificación funcional se debe hacer de acuerdo a la función del instrumento y no a su construcción. Por ejemplo, un registrador de presión diferencial que se usa para medir flujo se identifica como FR y no PR. A pesar de que lo que está censando es presión, realmente esa presión se está utilizando para registrar el flujo. Por lo tanto, su función es flujo, registrador de flujo y no registrador de presión. La primera letra se selecciona de acuerdo a la variable inicial, como ya les comenté, y no de acuerdo a la variable manipulada. Por ejemplo, una válvula de control varía el flujo, es identificada como
LV, level valve, y no como FB, porque la variable controla, es controlada a partir de la señal de nivel. Entonces es una válvula de nivel, no una válvula de flujo, a pesar de que yo controle el flujo mediante esa válvula. Las letras sucesivas señalan una o más lecturas o funciones pasivas o funciones de salida que puede tener el instrumento. También pueden utilizarse letras de modificación adicionales que cambian tanto la primera letra como las letras sucesivas. Por ejemplo, este instrumento identificado como TA 201, su función primaria es una alarma de temperatura, ¿correcto? Pero puede tener una modificación. Yo le puedo colocar ED-AL 201. Entonces, allí las letras que modifican serían la D y la L. En este caso, la D es diferencial y la L es bajo, low en inglés. Entonces, cambia el instrumento a una alarma de baja temperatura diferencial. Entonces, con estas letras modificadoras yo puedo cambiar completamente la función de un instrumento. Debemos estar pendientes de si existe en la nomenclatura una de estas letras que pueda estar modificando el sentido, el significado de la nomenclatura. ¿Cómo sabemos? Bueno, existe una tabla. En esta tabla vemos para qué se utiliza cada letra en su función como primera letra o en su función como letra sucesiva. En el caso de la primera letra tenemos que puede ser utilizada como variable inicial o como una letra modificadora. Y en el caso de las letras sucesivas, como su función pasiva, como su función de salida o como una letra modificadora. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la F, por ejemplo. La F como variable inicial es flujo, pero si la utilizo como modificador, entonces significa fracción o relación. Por ejemplo, la letra B, ¿verdad? Como variable inicial o variable medida es quemador o combustión, de burn en inglés. Pero como letra sucesiva puede ser utilizada indistintamente según las necesidades del usuario. O sea, es el usuario para una instalación en particular puede definir para mi instalación la letra B como función pasiva o como función de salida o como función modificadora. En letra sucesiva va a ser utilizada para eso, no sé, para indicación, por decir algo. Entonces ya lo define el usuario. Pero, por ejemplo, en el caso de la I, que es como función pasiva, es indicador, como función principal o como variable inicial es intensidad de corriente, corriente eléctrica. Y así sucesivamente para cada una de las letras. Por ejemplo, la letra E, como variable inicial, es tensión o fuerza electromagnética, voltaje, ¿no? Pero como función pasiva es sensor o elemento primario. El sensor, por eso es que
los medidores de flujo se catalogan como FE, porque es un sensor que mide flujo. Otra más utilizada, por ejemplo, es la S. La S como variable inicial es velocidad o frecuencia, pero como modificador es seguridad y como función de salida es interruptor, switch, ¿no? O la L, por ejemplo, la L es como variable inicial, es nivel, level. Como función pasiva es luz piloto, light. O como modificador es bajo, low. Entonces, hay letras que pueden ser utilizadas para varias funciones. La T, por ejemplo, como función primaria es temperatura y como función de salida, transmisor. Y así para cada una de las letras disponibles, ¿no? Esta es la identificación o la simbología que se utiliza para los instrumentos, ¿no? Tenemos instrumentos, normalmente se utiliza un círculo, dependiendo de su localización. Si está accesible al operador, lleva una línea en el centro. Si está montado localmente, no la lleva. Y si está una localización auxiliar, normalmente accesible, lleva dos líneas en el centro. Y así, dependiendo de si tiene una pantalla, o un gráfico, o un sistema digital, si tiene una función de computadora, por ejemplo, el computador de flujo, es un hexágono. Y si es un controlador lógico programable, un PLC, es un cuadro con un rombo interno. Existen también ciertas abreviaciones, opciones del usuario que indican información adicional, como en el caso de la primera imagen, del primer cuadro, número 1, ¿no? O sea, por ejemplo, TI1 dice que significa tablero de instrumentos número 1 y así sucesivamente. Se pueden colocar información adicional al instrumento colocando unas abreviaturas al lado del símbolo. Y pues en el caso de instrumentos montados localmente con números de identificación muy largos, es opcional pues, colocar el título, el círculo más grande, pues, o puede sustituirse por una elipse. Hay instrumentos que tienen más de una función, entonces se les coloca los círculos tangenciales para identificar cada función por separado. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿no? De un separador. Y fíjense toda la instrumentación que está asociada simplemente a la operación de un separador. Vamos a ver un poquito más de cerca y vamos a ver si podemos identificar estos instrumentos. Por ejemplo, el número 1. ¿Quién me dice qué significa? FR. ¿Alguien, alguna idea? No. Bueno, la F, les comenté, era flujo. Entonces su función principal es flujo. Y la R, si quieren regresamos rápidamente a la tabla. La R, como variable principal, es radioactividad, pero como función pasiva es registrar
registro. Entonces, en este caso, la número 1 es un registrador de flujo. En el caso 2, tenemos la misma F como función primaria, o sea que también es de flujo. Y la E, les comenté, que como función pasiva o secundaria era sensor. Entonces, en este caso, el número 2 es un sensor de flujo. El número 3, si el 2 es un sensor de flujo, el 3 es la... ¿Alguien? ¿Alguna idea? Temperatura. La T es temperatura. La E es sensor. Sensor de temperatura. En el caso de la número 4, la H es manual, de hand. Y la S como función de salida es interruptor, switch. Entonces, es un interruptor manual. Y la número 5 simplemente está señalando qué tipo de señal conecta esa válvula solenoide con la válvula de control de nivel, que es una señal neumática. En este otro ejemplo, fíjense que ahora tenemos en la número 1 tenemos un instrumento con 3 letras. Entonces, la T, dijimos que era ¿qué? La I. La T. La I. Temperatura. Es temperatura como función primaria. Y tenemos la I y la T. Entonces, la T como función secundaria dijimos que era transmisor. Y la I es indicador como función secundaria. ¿Por qué como función secundaria? Porque está después de la primera letra. Entonces, en este caso, ese instrumento sería un indicador transmisor de temperatura, o un transmisor indicador de temperatura. Es lo que quiere decir que el instrumento tiene la indicación en sitio, mediante una pantalla o como sea. Puedes leer el valor en sitio, pero también lo puedes transmitir. El número 2, P y C. La P, ¿a qué corresponde? Como variable principal. Presión, correcto. Y la I ya sabemos que es indicador. Pero la C, como función de salida, es controlador. Entonces es un controlador indicador de presión. Correcto. En el caso de la 3 es un poquito más complicado. Las letras P y I me dicen a mí que es un indicador de presión, correcto. Pero el tipo de símbolo corresponde a un instrumento que tiene pantalla, ¿no? Que tiene una pantalla. Y además tiene unas letras a su lado que complementan la información. Entonces tienen una P, una S y 2 H, y una P, una S y 2 L.
Entonces, la P, al igual que en la nomenclatura del instrumento, corresponde a la función primaria, en este caso presión. La S sería secundaria, switch o interruptor. Y la H sería un modificador, al igual que la L. En este caso, no es una función secundaria como HAN, como en el caso anterior, que era interruptor manual, sino que corresponde a una letra modificadora, que en este caso es alto o high, y la L abajo o low. Entonces, en este caso, este instrumento en particular es un indicador de presión con interruptor de muy alta y muy baja presión. La H, una sola H significa alto, dos H significa muy alto y una L significa bajo y dos L significa muy bajo. Entonces, indicador, el interruptor de muy alta o muy baja presión. En el caso del 4, tenemos un LIT y es indicador de transmisor, como ya lo vimos, y L es ¿nadie sabe? Nivel. Entonces es un indicador transmisor de nivel. Y el 5, un transmisor indicador de presión con un interruptor de presión, que significa la S y la P están colocadas a un lado del instrumento. Entonces, esto básicamente es cuestión de familiarizarse, ¿no?, con la tablita de las letras y ir practicando con los planos cuando les toque, tengan la oportunidad de ver planos de proceso, ir practicando a determinar de qué tipo de instrumento es. Bueno, con eso culminamos la clase de hoy. Ya cubrimos todo lo que es el tema de medición de la producción. Y bueno, ya solamente restaría un tema por ver, que es procesamiento de gas, que lo van a exponer ustedes la semana que viene. Entonces, hasta aquí voy a parar la grabación.